Cuando llegó ese bebé o esa bebé a tu familia, dijiste, es que los bebés no traen un manual. Nadie nos enseñó cómo ser mamá y papá. No, no viene en ningún lado. Yo soy Nancy Hernández. Yo soy Nancy Martínez y esto es En Cabeza Ajena. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este maravilloso podcast hecho con mucho amor para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre pues, esta frase famosa de que los bebés no traen un manual y que entonces no sabemos cómo ser mamás, cómo ser papás, porque vas aprendiendo en el camino y demás. Y bueno, hace, no sé cuánto tiempo escuchaba en una conferencia, ya les iremos compartiendo un poco el que nos gusta ver y oír, porque bueno, llegamos aquí también a partir de mucha reflexión con otros, porque decidimos aprender en cabeza ajena. Así que nosotros nos encanta estar escuchando a muchas personas y les iremos compartiendo por ahí alguno de estos. Bueno, y en estos espacios, alguno de estos grandes pensadores dijo, no es cierto, sí traemos un manual y es el manual que nosotros fuimos escribiendo cuando fuimos hijas o hijos y vivimos la maternidad de nuestra madre o la paternidad de nuestro padre. Y como decía en otro momento, el hecho de que ese papá o esa mamá físicamente no haya estado ahí, hubo una paternidad o una maternidad ejercida de algún modo y la vivimos. Y la vivimos y es como la repetimos, es como nosotras al momento y voy a hablar en femenino porque pues aquí estamos Nancy y yo, somos mujeres, entonces, pero sin duda siempre están incluidas las personas que paternan, ¿no? Los hombres en este espacio. Y cuando llegaron esos hijos, bueno, Nancy tiene hija, yo tengo hijo, cuando llegaron a nuestra vida, sin duda teníamos, al menos yo sí tenía como esa concepción de yo recuerdo cuando nació y lo vi, dije, en la madre, y perdón la expresión, pero es que si fue así, yo dije, ¿cómo le voy a hacer con esta cosa que depende de mí para vivir? Y yo, de verdad que el primer, segundo día en casa fue un shock porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer esta cosa? Que además, eh, cabe señalar que nació de 2,4 kilos, 2,250 gramos pesó, me cabía en el brazo y me sobraba brazo, me sobraba mano, y era un impacto, dice, se me va a romper la cosa esta, y luego además, ¿cómo saber qué le voy a hacer? Y luego el cordón umbilical, y bueno, o sea, creo que esa parte nadie nos la contó justo, nadie habló de esas cosas a las que nos enfrentamos cuando las criaturas llegan y nosotras estamos en cuatro paredes con esa cosa chillando ahí. Y bueno, es el inicio de toda una historia en la que, sin duda alguna, ejercemos una maternidad a partir de nuestra propia experiencia, de esa mamá que tuvimos, de la forma que haya sido, presente, ausente, no, o sea, ahí hubo una maternidad y esa es la que nosotros grabamos acá para poder ejercerla con nuestras hijas o nuestros hijos y de la misma manera esa paternidad, ese papá que tuvimos ahí, como haya sido, es justo aquel que del que aprendimos a hacer esa o vivir esa paternidad, ¿no? Y bueno, no somos las únicas que lo vamos a decir, hemos escuchado ya mucha teoría al respecto, mucha gente hablando de cómo tenemos esta información guardada y cómo es que permea nuestro ejercicio de la maternidad y de la crianza. Por supuesto, aquí dos cosas sumamente importantes que quiero separar sobre Dale, amiga. lo que compartes. La primera, justamente cuando te entregan ese bebé en el hospital, yo también recuerdo que me lo entregaron y también mi hija era muy pequeña, estuvo en observación y no la vi el día que nació, sino al siguiente día. Entonces ya estudiando, conociendo, aprendiendo, pues o sea, hay un movimiento amoroso interrumpido desde constelaciones y en fin, pero ese es otro tema. Entonces, cuando me la entregan muy pequeña, como bien dices, me la dan y recuerdo que mi suegra me acompañó para salir del hospital Ajá. y me la entregan y me senté en el sillón que está en la habitación y me dice, ¿todo bien? Y empecé a llorar y le dije, no. ¿Qué pasó? Es que no sé qué voy a hacer. Ajá. Y cabe Con esta mencionar cosa que me fui a chillona. casa y que me fui a casa de mi mamá, ¿no? Entonces,
Pues ya, ahí en casa de mi mamá, pues como ella conoce ser mamá, me acompañó desde el lugar Claro, de abuela y dábamos lo mejor que podíamos todos los que estábamos involucrados con ese evento tan esperado y tan novedoso y tan aterrador para maravilloso. mí a la vez, ¿no? Porque era aterrador tener un bebé. Sí. Te cuento que era tan aterrador que Dani, cuando tomaba pecho, yo le decía a mi marido, ¿me la pasas? Y me sentaba en el centro de la cama a darle pecho, porque yo soñaba repetidamente que en cuanto la levantara yo, semidormida, se me iba a caer. O sea, era Ay, un terror. Dios, qué Entonces era, me angustia. ayuda, se paraba y bueno, pues ya, ¿no? Pero sí, es un evento que te mueve tu vida completa, ¿no? Y es sí, para mí te digo que fue aterrador y me puse a llorar. Esa es una parte. Pero la segunda parte que nadie, bueno, que pocas veces he escuchado o he visto que las personas alrededor del nacimiento de un bebé no hacen, es que toda la atención es hacia el bebé. Oh, Y sí. la mamá ahí en un rincón como la muñeca fea, sintiéndose como el trapo después de trapear, sucio, mojado, o sea, ahí Cansado. está, ¿no? O sea, viene el baby shower y todo es para el bebé, todo esto, ¿no? Apenas hace un mes, una amiga aquí en Guadalajara, viajó a Monterrey porque su hija iba a tener bebé, entonces compró un montón de cosas para la nieta, ¿no? Y en una de esas cosas en uno de esos encuentros que tuvimos y coincidimos y la acompañé a comprar cosas para la nieta, le pregunté, oye, ¿y qué le vas a llevar a tu hija? Y se me quedó, ¿cómo? Le dije, es que, ¿Qué? ¿sabes qué? Que todo el mundo está pendiente del bebé. ¡Qué maravilla! Sí, Sí, él es claro, es la indefenso y novedad. depende de todos. Pero también la madre está viviendo una transformación increíblemente Sí, desafiante. sí. Y nadie voltea a ver a la mamá. Entonces, desde ahí inicia una situación un poco compleja, porque yo, en lo personal, había mucha gente atenta a la hija. Pero yo me sentía, te digo, como el trapito con el que acaban de sacudir y lo ponen ahí en un rincón para que no huela feo y no saque el polvo, ¿sabes? Porque la atención es hacia el bebé, pero uno se queda como... Y Sí, también deberíamos tú, de hacer fiesta para la nueva mamá, o sea, y también ¿no? tú como mamá, aprendes de manera inconsciente que dejas de mirarte Así es. para mirar al bebé. Y sí, qué bueno, pero yo con el paso de los años y con las experiencias de amigas, me he dado cuenta que la mamá deja de ser la mujer que es para convertirse en mamá. Entonces, esa desidentificación de ti misma, nadie habla de eso. ¿Dónde está la persona que eras antes de ser la mamá de? ¿No? E incluso en las escuelas. No conocemos a las mamás por su nombre. La mamá de Es la Emilio, mamá la mamá de, de Paula, claro, la mamá, ¿sabes? Una sí, vez que te sí. conviertas en mamá, sales con esa ¿Y etiqueta, cómo soy se la llama la mamá de... señora? ¿Sabe? Exacto. Y eso es incluso cuando nace el bebé. Dime a quién Sí. se le hace una fiesta o se le manda un Y porque así spa. lo aprendimos, porque nuestras mamás, nuestras abuelas y a su vez el resto, ¿no? De nuestra comunidad, pues así lo vivió, o sea, quien tenía que ser el centro de atención, y no es porque queramos ser el centro de atención, es porque también en esos momentos tenemos pues una crisis, ¿no? Incluso hasta de identidad de quién soy, dónde estoy, para dónde jalo, ¿no? Y que ahora no puedo ser solo a través de la mamá de, es ahí donde creo que empezamos, bueno, pero es que ahora ya lo vemos a la distancia, sin duda alguna, porque hace 20 años nomás tú y yo estábamos en el mismo shock, en el mismo trauma, ¿no? Llorando de qué voy a hacer con esto. Viviendo lo que las mamás que conocíamos, pues nos decían o vimos cómo se hizo, ¿no? O sea, yo me recuerdo
que después de haber tenido la criatura y además por cesárea, que también es otra historia física, físicamente es otro Por negocio. dos, por dos, por No, no, dos. no, es otro negocio. Ahí decidí no volver a tener más hijos y lo cumplí. No, por Dios santo. O sea, ¿quién se atreve a 3 cesáreas en la vida? No, no, yo con una dije jamás. Y, y bueno, en esa trayectoria, pues no, vamos, nosotras vivimos una maternidad, como bien dijiste, como nos la vivieron nuestras mamás, que afortunadamente también tuve la fortuna de tenerla cerca, pero además porque ella también lo hizo como lo hizo su mamá y como lo hicieron sus hermanas y como lo hicieron, ¿no? Otras mujeres del clan y que me recuerdo bien que tocaba hacer el baño de las hierbas y demás, pues porque así se ha hecho, ¿no? Y no dudo de ello, a lo que voy es como esta repetición de las acciones, de las creencias, de las costumbres, nos llevan a ejercer una maternidad de cierto tipo y está bien, o sea, sin duda, hay puntos que están bien. El punto es cuando llegas a ciertas prácticas en donde yo sí recuerdo un momento clave en mi vida y dolorosa, em, cuando me di cuenta de algo que yo no viví y que yo quería hacer vivir a mi hijo y me tocó un aprendizaje brutal y creo que además un aprendizaje en la familia, o sea, em, me doy cuenta de yo tuve un crecimiento un poco distinto. Yo no crecí con mi mamá, crecí con mi tía, ¿no? Prácticamente desde que nací hasta los 15 años que entré a la preparatoria, yo viví en otra casa con otras personas que sí eran mi familia, pero no era mi madre, mi padre, ¿no? Entonces, ese escenario fue distinto y lo que yo sí me di cuenta es que y a mí me hubiera gustado mucho la parte afectiva, la parte del De contacto cercanía. físico, yo lo necesitaba y hasta hoy es parte de mi historia de vida, ¿no? Y eso se ha hablado mucho y pueden ver un chorro de podcasts que hablan sobre cómo elegimos pareja a partir de estas necesidades, ¿no? Pero afortunadamente yo tuve una iluminación en aquel momento de la historia en donde dije, yo quiero aprender a hacerlo. Me recuerdo perfecto decirme, quiero aprender a querer, no solo con la voz, sino también con el contacto, también con la palabra, con una palabra pensada, sin duda alguna. Yo ahí fui disruptiva en esa parte porque ante darme cuenta esa necesidad que tuve, más allá que de quererla compensar y de irme al otro extremo, que solemos hacer eso como humanos, y es natural, es más bien fue tomar la decisión de aprender a querer, de aprender a demostrar amor de otras maneras. Y lo hemos comentado, yo aprendí a amar siendo mamá, ¿no? Aprendí un significado diferente del amor y de demostrar amor en la maternidad. Sin duda alguna, quizá lo hubiera aprendido de otra manera, pero ser mamá de nuestro hijo ha sido la maestría que yo quise tomar y que por eso hablábamos en otros momentos de cómo es que hay cuestiones que sí podemos decidir y sí podemos aprender en cabeza ajena, ¿no? Porque al ver otras cosas, hay unas que puedo decidir no repetir y hay unas que puedo decidir sí implementar nuevas. Y me di Es, cuenta que al ir haciendo esto, de ir haciendo esta cercanía diferente, que yo dije, voy a aprender a apapachar, a abrazar, a cargar, a besar, a tocar, a decir te quiero, con el largo de los años que les digo, yo lo hice enfocada a la maternidad, bueno, en mi ejercicio en la maternidad. Cuando pasan los años, me di cuenta de que al decir te quiero y perderle el miedo, porque no sé para los demás, pero para mí aprender a decir te quiero, fue un proceso de años. Y hoy me doy cuenta que cuando hablo con mi familia, porque mi familia está en Puebla, me despido, gracias tía, prima, primo, te quiero. Mi familia también ahora lo sabe decir y no era mi intención.
Y no sé si a lo mejor vino de mí, lo que sí es que sí es un reflejo de, ahora nos decimos te quiero mucho. Mi mamá en la vida era decir, ay, hija, te quiero. Jamás, ella no aprendió eso, ahora lo hace. No sé cuándo, si me preguntaras desde cuándo lo hace, no lo sé. Lo que sí sé es que hay ese cambio en mi sistema o en mi familia, porque al mirarlo yo en algún momento de la vida tuve una iluminación del universo, de Dios, de lo que le quieran llamar, y llegué a ese punto, y hoy nos podemos decir te quiero, y es fenomenal. Y eso es maravilloso que ese te quiero se hace como parte de, ¿no? Parte de la cotidianidad, porque como bien dices, era algo que te costaba mucho trabajo Uf, decirlo y ahora lo haces con esa cotidianidad y con ese amor y con esa cercanía hacia el otro, que dices, qué maravilla que esto sea lo cotidiano, lo bonito, ¿no? Porque ahorita que dices que si tenemos un manual, recuerdo que platicando con un amigo de mi esposo, eh, él siempre muy analítico, muy, ¿no? Siempre es muy, tiene que clavado, clavado. analizar todo, todo, clavadísimo. Y un día no sé qué platicando y todo, Dani era muy pequeña, tendría como 2 años, y me dice, es que ¿sabes qué? Él no tenía hijos. Yo le decía, es que ya que tengas un hijo vas a cambiar tu perspectiva, que no es que... Bueno, y él me dijo, y tengo así grabadas sus Sí, palabras, mira, Nancy, tú eres educadora, te encanta tu trabajo, tienes miles de niños, has estudiado muchas teorías, la pedagogía, bla, 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 pero vas a educar como te educaron. Y yo dije, claro que no. ¿Y qué crees? Que muchas de las cosas que ahora como adulta y con ese trabajo personal veo y digo, "Ay, lo hice igual, ¿no? De verdad, hay cosas que sí hice igual sí, 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 que, por y que supuesto, le di, pero con todo a la hija sin querer hacerlo, reprobada. porque era algo que me dolía, pero sin embargo ahora con el paso de los años, y algo que de lo que quiero decir es que yo fui educada con mucha exigencia, ¿no? Uf, Entonces, yo en mi cabeza decía, no, eso no va a pasar. Y yo le sí, decía a mi hija, no, tú no necesitas ser 10, no necesitas estar en la escuela, no, ¿sabes? Ese era mi discurso. claro, Pero mi ejemplo, mis prácticas diarias le decían, sé perfecta, sé la mejor. wow, Y ahora que es adulta, pues ¿qué híjole, crees? Si no es perfecta y si no es la mejor, oh, sí, enloquece, así como yo enloquecía, ¿no? Entonces dices, ups, obviamente, como bien tenía dices, razón, si tenemos ese manual y lo hacemos de manera inconsciente porque en mi por cabeza supuesto, decía, eso no va a ser, pero mis prácticas diarias decían, hazlo. Y por ahora, supuesto, afortunadamente, creo en la terapia, creo en el acompañamiento, creo en todas las alternativas que te pueden ayudar a estar mejor y más en paz contigo misma, porque la terapia es algo importante que resaltar de la terapia es para que tú estés bien, no para que el resto te sí, acepte. Entonces, cuando uno ya está un poco más en paz, puedes mirar esas cosas y desde ese lugar decir, lo lamento, pero hija, están estas opciones que pueden sí, ayudarte a que tu camino sea más planito. Quítale esas piedritas que pudieran estar y que estuvieron también conmigo, pero mira, yo ya se las he ido quitando y aquí hay este tipo de alternativas, de terapias, de acompañamientos y tú eliges. Y no ver a la terapia y o el acompañamiento como algo negativo, porque en mi familia tengo que reconocer que el ir al psicólogo es solo para cookies, ¿no? ujú, Entonces, sigue no, siendo ese mito, para mí ya el ir al psicólogo, tener un acompañamiento es parte de mi salud, es como ir al dentista, ¿no? así es. Entonces, pues sí, yo tengo que reconocer eso, que en ese momento le dije a esta persona, ¿estás loca? Claro que no. Ay, Y a claro, través de los ofendidísima, años, además tú, exacto, y yo, estabas ¿cómo si yo soy la ofendida, ¿cómo se te educadora? Por ocurre? supuesto, exacto. Ahora es papá, obviamente, ve las cosas totalmente distintas.
un día lo voy a invitar, fíjate, un día hay que Ay, sí, por invitarlo favor. a ver qué tal ha ejercido esa paternidad, porque es una persona que está separada y que ejerce la paternidad desde su lugar, ¿no? Acompañado Claro, con la mamá, pero desde otro lugar la mamá. Entonces sería claro. padre también tener a esa parte, Ay, como bien dijiste, que sí está, porque si no hubiera un sí, papá, no claro. hubiera habido un hijo. O sea, Claro, no, o sea, no hay manera. Entonces, también está y también hay que reconocer ese aporte que sí o sí dan, porque sin ellos tampoco fuéramos mamás, ¿no? así es, sí, o sea, incluso las que son mamás que van a una clínica, ¿no? Pues hubo un un hombre de aquel lado para Un poderlo otro, lograr. Todavía no exacto. llegamos a esa evolución ya hay ciertas especies que se están concepcionando, digamos, y no hemos llegado a ese punto. Pero bueno, el punto es de que sí, sí tenemos un manual y sí, sí educamos Así desde es. cómo fuimos educadas, desde cómo aprendimos Como y lo es real. vivimos, como lo vivimos, y bien dices, ¿lo hicimos igual? Sin Sí, duda hay cosas que alguna ya somos el cambiaron. reflejo, o sea, si nosotras a nuestros 40 y tantos nos vemos al espejo, sabemos que somos como nuestras madres, queramos o no queramos. Claro, Con sus no nos modificaciones. entregamos, no nos entregamos como el borras al 100% porque tuvimos la gran fortuna de mirar otros caminos, de tomar otras opciones y ahorita que hablabas de terapia, acompañamiento, también es importante decir que alguien puede decir, es que ustedes porque tuvieron para pagarla, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y entonces, justo hoy más que nunca, cuando hay tantos espacios de acompañamiento que los videos y los audios sirven también para aprender en cabeza ajena, hoy más que nunca no puedes decir que no tienes opciones, ¿no? Porque todo aquello que ves y oyes en plataformas sociales, em, eso también te ayuda a llevar un camino eh, diferente o al menos pensado, ¿no? Que te lleve a algún punto en el que no eras la misma o el mismo. Entonces, también hay que decidir a quién quieres escuchar y lo que Claro, quieres escuchar, porque eso también te va a llevar a una forma de pensar, también va a influir en lo que haces, en lo que piensas, en lo que dices, ¿no? A veces traemos como palabras de moda, pues porque lo oímos en algo que se puso de moda. Entonces, para quienes digan, o para quienes incluso teniendo opciones crean que ya no hay muchas maneras de canalizar nuestras angustias, nuestras preocupaciones a través de escuchar a personas que nos den algo, que nos aporten algo, o incluso con las que vamos a discrepar y voy a discutir en mi cabeza con eso porque no tiene razón, porque no es cierto, etcétera. Alguien que nos está escuchando puede estar en esa postura, que también hay opciones de acompañamientos y terapias. Hoy más que nunca me parece que al menos en Ciudad de México, perdón, no conozco en otros lados, porque aquí es donde vivo, hay muchas acciones a partir del confinamiento, abrieron muchos canales de atención a terapias breves, incluso telefónicas y gratuitas a través de servicios del gobierno. La UNAM, por ejemplo, tiene un espacio de terapia breve gratuita, telefónica, así que googleenlo y está ahí, pues. Entonces, lo que quiero decir es que hay formas, hay espacios que sepas que siempre hay un camino en el que tú puedes voltear y agarrarte, ¿no? O pelearte porque dices no estoy de acuerdo y se vale, pero siempre va a haber ya, hoy más que nunca, un camino que te pueda llevar a eso. Y bien, como decíamos, no repetimos soy igual que mi mamá, crié igualito. Sin embargo, esas iluminaciones que yo le llamo así, esas reflexiones, esos espacios compartidos, esa experiencia de amigas, ¿no? En el ejercicio de la maternidad, pues me permearon y me hicieron tomar decisiones para ir probando otras cosas que yo no conocía y decidí hacerlo y tuve
el escenario para ello y eso fue fenomenal. Pero si para alguien le parece que no hay, pues ya mencionamos algunas cosas. Exacto. Y sabes algo muy importante sobre esto que bien dices, lo hice como mi mamá, no porque estuvo mal o estuvo bien. Claro, Y lo importante es que ya lo miras, ya lo tienes claro, ya tienes la claridad y la capacidad de mirarlo, porque así me pasó cuando descubrí que mi discurso hacia la hija era uno y mis acciones eran otras. sí, El ya poder mirarlo te da la oportunidad de hacerlo diferente, no mejor, no sí, peor, diferente. Y esa diferente. diferencia que haces al realizarlo diferente te permite sentirte más en paz contigo. Creo que ese es el punto importante en donde lo haces diferente y tu corazón se siente en paz, ¿no? Entonces, Sí, sí, pues, sí. Es con que, eso, híjole, nosotros nos podríamos echar una vida entera platicando, analizando y compartiendo. pero con eso quiero concluir que sí, muchas cosas eh, las repetimos, podemos Ujú. tener ya la capacidad a través del tiempo de mirarlas y de hacerlo diferente, porque los hijos de ambas aún siguen pues a cargo de nosotras y bueno, va a llegar el momento en el que Y vuelen, traen un manual. ajá, y traen un manual, pero lo importante es quererlo hacer diferente sin tampoco agradecer o menospreciar lo que ya Así es, hicimos, lo que ya o juzgar. hicimos, porque ya no hay vuelta atrás, ya lo hicimos Sí, sí, y también lo hicimos porque no sabemos hacerlo de otra manera, ¿no? así es. Entonces, sí reconocerlo, sí honrarlo y decir, ok, ya lo vi, ya no me está gustando, no porque sea malo, insisto, pero lo hago diferente y me quedo con lo que sí me aportó, nada Así es. más, ¿no? Sí, o al Entonces, menos, lo que vi decidí que no lo quería hacer igual y entonces logré un poquito sí, porque muchas de salirme las del cosas manual. que tal vez nos dolieron, yo dije una, pero hay muchas otras cosas que Uf, dije, no, ya irán saliendo en esto, el camino. esto no. Entonces, pues este espacio fue para compartir eso que sí, repetimos cosas, pero sí también Así es. elegimos hacer Yo y creo probar que nuevas cosas. el punto clave que acabas de decir es mirarlo, o sea, reconocer que traemos ese manual y saber que le estamos y que podemos decidir repetirlo exactamente igual o ir borrándole y metiéndole nuevos puntos al manual. Creo que esa es la reflexión de hoy, decir, oye, si traemos un manual, oye, también lo puedes cambiar. Que inconscientemente nos va a llevar al camino, ¿cierto? Y yo quiero agregar un punto nada más. Mm, cuando mi hijo tenía alrededor de año y medio, quizá 2 añitos, la verdad es que no ubico bien ya en los tiempos, una amiga me visitó que tenía un bebé 3 meses más pequeño. Y no sé, hablando de cuestiones de hombres, de papás, me dijo, ¿qué a tu hijo no le has hablado de su papá? Me dijo, míralo, camina igualito a él. Y para mí fue así como un balde de agua fría, o sea, que dije, ¿había que hablarle del papá? ¡Ah, caray! Y de verdad, los niños iban caminando, iban y venían, y sí lo miré y dije, la torre, o sea, efectivamente es igualito, uno además la cara, todo, ¿no? La forma de dormir, etcétera, que ya hablaremos de esas cosas. Pero ahí fue donde aprendí en cabeza ajena, en el que ser mamá sin la presencia del papá. em, Hay un podcast bien interesante, bueno, un clip en el que habla sobre esto de por qué no somos mamás solteras, ¿no? Es una reflexión fascinante y creo que a lo mejor hagamos un capítulo de eso, no somos mamás solteras. Pero cuando ejercemos la maternidad sin la presencia de un física del De papá, un papá, no significa que esa paternidad no exista, ¿no? Y entonces esa amiga a mí me rompió el esquema porque dije, es cierto, o sea, y me recuerdo también a ver, ¿qué escuché yo de mi familia hablar de mi papá, ¿no? Y ya en algún momento irán saliendo esos traumas infantiles que iremos compartiendo, pero bueno, a lo que exacto. voy es que
ahí entendí que efectivamente yo quise incluir a ese papá. O sea, a partir de ese momento en el que tuve esa bendita amiga que me hizo mirar al papá, fue cuando yo decido incluir al papá. Y en algún momento cuando hablemos de paternidad, porque le dedicaremos un espacio importante con mucho amor a la paternidad, me recuerdo a lo largo de esta historia otro grupo de amigas maravillosas como tú que tengo y me decían, yo no puedo entender cómo tú hablas tan bien de ese papá. O sea, es decir, lo que yo le fui contando a mi hijo sobre, o a nuestro hijo sobre ese papá, eh, pues ellas me decían, es que no lo puedo entender. Y yo le decía, Y pues ahí es que es un punto donde eliges hacerlo diferente, al igual que sí, amar y decir te amo. Ahí hay otro punto sí, sumamente es un importante. parteaguas, o sea, y justo Implica fue mucho trabajo personal. que afortunadamente, o sea, yo digo, tuve una iluminación cuando él era muy pequeñito y ya había avanzado el tiempo, ¿eh? O sea, Ale ya tenía noción de la vida, pues, o sea, tenía alrededor de 2 añitos cuando yo empiezo a meter al papá en la historia verbal, porque la historia inconsciente, por supuesto que está. Y entonces es un parteaguas. Para mí fue un parteaguas en el ejercicio de la maternidad, donde yo quise incluir a ese papá. Y luego pasan los años y me meto en un montón de cosas y llego a constelaciones familiares que podrá haber a quien no le guste, no te funciona, like, next. O sea, no, a mí sí, a mí también es otro parteaguas en mi vida y es algo que compartimos Nancy y yo y que ya iremos mencionando, pero ahí es donde entiendo la figura, el papel de ese papá era fundamental en el éxito, en la fortuna, en tantas cosas. Dije, ay, palomita para mí, palomita para mí, porque gracias a ese momento que les compartí, entiendo que lo había hecho bien en ese sentido, ¿no? En hablar de ese papá ausente físicamente desde el lugar del amor, porque hay algo que yo a nuestro hijo le he dicho en repetidas ocasiones es, nos amábamos en ese momento de la vida cuando te fabricamos, hecho en CU, nos amábamos profundamente, estábamos locamente enamorados y te hicimos con un chingo de amor, porque esa es la palabra, un chingo de amor. Lo que vino después, esa es otra historia, pero en ese momento, en la concepción, sí te puedo decir que estábamos muy enamorados y eres fruto de ese amor. Y yo decidí quedarme con eso. Y a partir de ahí, habrá otros escenarios y había otras historias, sin duda alguna, pero yo decidí en qué punto quedarme. Y fue gracias a ese momento y lo agradezco enormemente. Y dedicaremos nuestro capítulo o capítulos a la paternidad con mucho amor. Muy bien. Muchas gracias, amiga. Pues Pues bueno, fue un placer con estar eso nos aquí vamos, con la y última y con nos esa vamos. reflexión nos vamos de que si hay un manual, que sí lo Sí, traemos claro. y bien dice Y Nancy, que si hay podemos como puedas irle metiendo otros darle puntos al manual o le vas borrando. o le vas borrando o dices, ok, pongo Reescribe. una página en blanco y escribo nuevas cosas. Así Entonces, hay es, muchas maneras de hacerlo diferente. No por mejor, supuesto. no peor, No mejor, simplemente exacto. distinto, distinto. La palabra distinto o diferente creo que es la mejor La palabra clave, con lo que podemos eh, darle, quedarnos. darle esta fuerza, hacerlo diferente, nada más. ¿Sale? Pues fue un gusto, Sí, un placer compartir. Te quiero y nos te vemos quiero, en el amiga. próximo. Este fue tu Saludos podcast de confianza en cabeza ajena. Hasta la próxima. en cabeza Gracias. ajena para todos y todas. Chao. Chaito, gracias.